Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estudiaremos el capítulo número 4 del libro Conociendo la voluntad de Dios, y el título del capítulo número 4 es Siguiendo la dirección errada. Sabes que algunas veces nos podemos salir del camino, errar. Hay personas que hacen cosas buenas, pero no significa que estén en la perfecta voluntad de Dios. Y Dios quiere que tú estés en su perfecta voluntad y en el mover de su Espíritu Santo. Y tenemos que poner mucha atención a no salirnos del camino, a no equivocarnos, a no hacer cosas que queramos hacer. Y muchas veces me he expresado así: yo voy a hacer las cosas que no me gusta hacer, pero que Dios me dice que haga para disfrutar las que a mí me gustan hacer. Entonces, primero pongo en primer lugar a Dios. Y si yo hago lo que Dios me dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, quiere decir, todo aquello que tú anhelas será añadido a ti. Quiere decir, así como caminas en el Señor, tú vas a experimentar las bendiciones de Dios. Vamos a ver los objetivos que vamos a llevar en el capítulo número 4, siguiendo la dirección errada. Tenemos número 1, escribir el versículo llave de memoria. 2, identificar los métodos no bíblicos de buscar la dirección. Número 3, distinguir entre los profetas falsos y los verdaderos. Y número 4, definir la palabra emulaciones. Vamos primero al versículo llave. Y dice así, Jeremías 10:23. Reconozco a Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. Quiere decir, a veces decimos, yo tengo el deseo de esto. Se ve en la gente que trató de construir la torre de Babel, que iban a llegar hasta el cielo y que iban a alcanzar a Dios. Y de repente se encontraron que Dios confundió todas las lenguas de todos ellos y fueron confundidos. Esa no era la voluntad de Dios. Dios tenía otros planes para ellos, pero ellos estaban aferrados a hacer algo que ellos querían hacer. Pero Dios les dijo, lo siento, esto no va a realizarse. Y no se realizó. Y por eso nosotros ya sabemos que hay algunas cosas que Dios quiere que hagamos y otras cosas que no quiere que hagamos. Vamos a ver, continuamos. La introducción: es tan importante saber cómo hacer algo cuando es saber hacerlo. El gran inventor de los Estados Unidos nombrado Thomas Edison dirigió más de 1000 experimentos que fallaron antes de que él descubriera la electricidad. Cuando preguntaron si él sintiera que perdiera tiempo con todo esto, él dijo, no, yo descubrí más de 1000 maneras como no producir electricidad. En el futuro, él no tenía que perder más tiempo usando los métodos que no funcionaron. En la Biblia Dios advierte que sobre las maneras en que usted no debe buscar la dirección para su vida. Ahora vamos a ver las maneras que no debemos buscar a Dios, la dirección de Dios, y que mucha gente practica. Por ejemplo, ciencias ocultas. Esto, para empezar, cuando tú escoges hacer algo y confiar en alguien que no sea Dios, de ahí tú eres maldecido. Y tú dices, ¿cómo es posible? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza 100% debe ser en Dios. Las ciencias ocultas es algo que nosotros no debemos de participar y debemos de enseñarle a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, amigos, a nuestras reuniones de hogar, a la gente que nos rodea. Le debemos de enseñar que las ciencias ocultas no son de Dios y ofenden a Dios. Hay numerosas prácticas satánicas agrupadas bajo el título de oculto. Muchas de estas prácticas se usan para conocer la dirección. Las prácticas de oculto varían de nación a nación, pero ellas incluyen tales métodos como los brujos, los hechiceros, los magos, los cajeros de fortuna, la astrología, los horóscopos, la lectura de hojas de té, cristales, juego de cartas, lectura de la palma de la mano. Las prácticas ocultistas incluyen cualquier forma de envolvimiento sobrenatural que no es de Dios. Tales prácticas son motivadas por Satanás. Dios advirtió a su pueblo para no tratar con las prácticas ocultas. Usted puede leer las advertencias en el libro de Deuteronomio 18, del 9 al 14 y Éxodo 22, 18.
Entonces, definitivamente, los creyentes de la palabra de Dios no deben de consultar los brujos, ni las cartas, ni los horóscopos, ni la ouija, ni los chamanes, ni las lecturas del café. Todas estas son prácticas ocultas. Aparentemente son atractivas para mucha gente. Por lo regular los brujos ponen santos. He escuchado que ponen santos donde practican para engañar a la gente. Porque hay gente que piensa que un santo es un ídolo, que es algo totalmente erróneo. Dice Samuel, Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23 dice, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Primera de Samuel 15:23. Y aquí está la palabra de Dios diciéndonos, oye, el rey Saúl, que era un judío, era realmente del pueblo de Dios, y él fue a consultar una divina. Ahí vemos qué tan carnal era Saúl. Saúl no era de los que buscaban a Dios para una respuesta. Para él más fácil era correr a una divina. ¿Sabes que los adivinos son apoyados por Satanás? Entonces te pueden decir cosas mentiras o también te pueden decir algunas verdades, porque Satanás se mueve en medias verdades. Entonces tenemos que tener cuidado que nuestras familias no ofendan a Dios practicando lo oculto. Número 2, los métodos de la suerte. Hechos 1:26, echaron suerte sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías, quien fue contado con los 11 apóstoles. Echar la suerte era un método de buscar dirección mucho usando en el Antiguo Testamento. Usted puede leer sobre eso, el uso de métodos en Levíticos 16, 17 al 10. Echar la suerte era un método de probabilidad. La creencia de que Dios controlaba el resultado de los datos que eran lanzados. Echar la suerte era similar al jugar a los dados o a una moneda de hoy que se lanza así en el aire. Este método de buscar la dirección de Dios era aceptable en el Antiguo Testamento. Echar la suerte, como cuando Jonás estaba en la barca y estaban a punto de morir, que el barco se iba a hundir, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás y echaron a Jonás al mar. El único uso en el Nuevo Testamento es de echar las suertes por los creyentes fue anterior a la venida del Espíritu Santo. Los apóstoles de Jesús estaban buscando llenar el vacío dejado por la salida de Judas, que había traicionado a Jesús y después había cometido el suicidio. 2 candidatos fueron nombrados para la posición. O sea, nosotros, hay mucha gente que dice, bueno, pues me voy a ganar la lotería. Bueno, si tú quieres jugar eso, pero realmente la bendición de Dios enriquece y no empobrece. Cuando sirves a Dios, las bendiciones de Dios te alcanzan y Dios suple tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Número 2, los vellones. Hay un registro en el Antiguo Testamento del uso de algo llamado vellón para determinar la voluntad de Dios. Y usted puede leer la historia del vellón de Gedeón en Jueces 6, 36 al 40. Dios habló a Gedeón y reveló su voluntad. Para confirmar lo que Dios le dijo, Gedeón colocó un vellón de piel en la tierra. Un día él pidió a Dios que permitiera el rocío caer alrededor, pero no en el vellón. El otro día él pidió a Dios que el rocío cayese en el vellón y la tierra circundante permanecía seca. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que los creyentes que hagan como Gedeón hizo durante esa terrible crisis nacional, cuando la gran responsabilidad descansó sobre él. Este evento solo ocurrió una vez en la Biblia. Y como el echar la suerte solo se usó antes del derramamiento del Espíritu en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que usamos para determinar la suerte. Número 3, yo quiero decirles que lo más hermoso y lo más maravilloso es confiar en Dios, porque Él nos da, cuando la palabra llega a nuestras casas y a nuestras vidas, viene la bendición, viene el Espíritu de gracia. Es lo que debemos pedir: Señor, dame los dones del Espíritu. Deseo fe, deseo el don de sabiduría, deseo el don de profecía. O sea, tengo que desear los mejores dones en mi vida. Otra cosa que nos advierte para los falsos profetas.
Hay aquellos que se dicen que son profetas, pero realmente no son profetas de Dios. Los profetas de Dios no mienten. La Biblia registra la historia de muchos profetas de Dios. Ella revela que Dios pone en su iglesia los líderes conocidos como los profetas y explica que el don espiritual del Espíritu Santo conocido como profecía. Entonces, una cosa es la profecía y otra cosa es el profeta. De repente Dios le puede dar una palabra profética a alguien, que Dios le revela algo y esa persona lo habla. Y eso es maravilloso. Primera de Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora vayamos también, vamos a hablar del consejo errado. El consejo errado, nosotros debemos de caminar en la perfecta voluntad de Dios. Primera de Juan 4:1 dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, y si no son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Nunca olvidaré, mi papá todavía vivía, y había una persona que llegó a la casa de mis padres, y yo estaba ahí visitando a mi papá, y de repente ella se decía una persona que usaba palabra profética, o de repente ella me dijo, yo tengo una palabra de Dios para ti, y me dijo, tú serás la vendedora número 1 de este tipo de aspiradoras en todo México. Y yo me quedé así como que no podía creer lo que ella me estaba diciendo. Para empezar, yo nunca tenía un deseo de vender aspiradoras. He vendido otras cosas, pero no aspiradoras. Y en segundo lugar, Dios nunca me había hablado de vender aspiradoras. Y le dije, ¿sabes una cosa? Para empezar, yo no he recibido una palabra de Dios. Y para escuchar, cuando un profeta te hable, tiene que haber como 3 comprobaciones en otras partes. Y sabes, le dije, yo te puedo decir ahorita que Dios no me ha hablado a mí y yo no voy a ser vendedora de aspiradoras. Y a veces hay gente que manipula la profecía para realizar cosas. Ella quería que yo vendiera aspiradoras debajo de ella y que ella recibiera dinero. Sabía que yo era una persona de negocios y mi esposo también un empresario. Y dijo, aquí voy a ganar mucho dinero. Pero así es que cuidado con los que dan profecías o los que ofrecen algo por nada. Siempre, si algo te ofrece algo por nada, nadie te da algo por nada en el mundo. Sí, ahí es algo por el cual sospechar. Vamos a ver las emulaciones. Emulación es el deseo de copiar a otros, emularlos o excederlos. Proviene de un espíritu de rivalidad, es una forma de celos y algunos creyentes emulan los misterios exitosos de otros en lugar de buscar el plan de Dios para sus propias vidas. Ninguno de los creyentes tiene la misma obra por hacer. El Espíritu Santo llama a las personas para misterios específicos. Así es que Dios no nos va a mandar a todos a hacer como fulanito, sutanito. Yo recuerdo, yo quería ser como Kathryn Kuhlman, el don de sanidad. Ciertamente Dios me ha dado dones de sanidad, bendito sea Dios, pero esos dones, son de Dios, para la gloria de Dios. Y yo me gozo cada vez que veo a alguna persona sanada, pero también sé que hay otros dones en el cuerpo de Cristo. También sé que cuando Dios usa a otras personas, trabajamos en equipo. Y eso es algo maravilloso. Bueno, aquí terminamos el capítulo número 4. Agradecemos mucho su atención a este capítulo. Continuaremos la próxima semana. Gracias. Verdaderos. Y número 4, definir la palabra emulaciones. Vamos primero al versículo llave. Y dice así, Jeremías 10:23. Reconozco a Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. Quiere decir, a veces decimos, yo tengo el deseo de esto. A ti. Quiere decir, así como caminas en el Señor, tú vas a experimentar las bendiciones de Dios. Vamos a ver los objetivos que vamos a llevar en el capítulo número 4, siguiendo la dirección errada. Tenemos número 1, escribir el versículo llave de memoria. 2, identificar los métodos no bíblicos de buscar la dirección. Número 3, distinguir entre los profetas falsos y los verdaderos. ¿Sabes que algunas veces nos podemos salir del camino
errar. Hay personas que hacen cosas buenas, pero no significa que estén en la perfecta voluntad de Dios. Y Dios quiere que tú estés en su perfecta voluntad y en el mover de su Espíritu Santo. Y tenemos que poner mucha atención a no salirnos del camino, a no equivocarnos, a no hacer cosas que queramos hacer. Y muchas veces me he expresado así: yo voy a hacer las cosas que no me gusta hacer, pero que Dios me dice que haga para disfrutar las que a mí me gustan hacer. Entonces, primero pongo en primer lugar a Dios. Y si yo hago lo que Dios me dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, quiere decir, todo aquello que tú anhelas será añadido. Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estudiaremos el capítulo número 4 del libro Conociendo la voluntad de Dios. Y el título del capítulo número 4 es Siguiendo la dirección errada.